El Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa de Dios. Es un privilegio grande que el Señor me permite traer su palabra en esta noche. Le doy gracias a Dios primeramente y a mi hermana, ¿verdad? Que me ha tomado en cuenta para llevar la palabra. Sabemos que el Señor quiere hablarnos cada día, ¿verdad? Prepararnos para cuando Él venga, nosotros estemos preparados, hermano. La palabra del Señor nos ayuda cada día, hermano, a prepararnos, a enseñarnos, a instruirnos y aún a amonestarnos, porque esa es la tarea que el Señor quiere enseñarnos por medio de la palabra a cada uno de nosotros. Y así, hermano, como estamos de pie, les voy a pedir que vayamos al libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo del 36. 9:36 al 42. Y la palabra se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días, dice, enfermó y murió. Después de ser lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema importante para lo que es la iglesia de Cristo, hermanos, como lo que es la resurrección. Vemos que en la Biblia encontramos, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, encontramos la resurrección del hijo de la tsunamita por medio de Eliseo, cómo Dios usó a este siervo para levantar a este niño, ¿verdad?, después de haber muerto. Creo que cuando la muerte llega a la vida a nuestras casas, a nuestras familias, a alguna persona que nosotros amamos, yo creo que la muerte de ninguna manera es agradable para nadie. Yo creo que nadie está esperando la muerte, ni nadie quiere mentarla, ¿verdad? Aunque como dice la palabra, que está escrito que el hombre muera una vez y después dice el juicio, ¿verdad? Siempre sabemos que nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros, como dice la palabra, pero como sea la muerte, aún muy cristianos como seamos, a veces estamos atados a veces a nuestras familias, y nadie quiere morir. Pero vemos que siempre llega, pero vemos cómo en ese momento Dios usó a Eliseo para resucitar a este niño. También encontramos cómo en la muerte de Lázaro, cómo Jesucristo vino y resucitó a Lázaro. Y dice que hasta cuando se dio cuenta lloró. El gran amor que él tenía a Lázaro, pero aún así él vino y hizo la obra levantando a Lázaro. Vemos que estas son formas como el Señor se manifestó en su momento, cuando también levantó a la hija de Jairo. Encontramos también cómo el Señor hizo la obra. Y vemos que en este tipo de resurrección, hermanos, el Señor hizo la obra, hizo el milagro, y eso fue de testimonio para toda la gente que ahí estaba, ¿verdad? Pero fue una resurrección de una u otra manera, fue una resurrección temporal, en el sentido de que ellos
volvieron nuevamente a vivir, pero ciertamente un día tuvieron que entregar su alma y murieron, ¿verdad? En esta hora vamos a hablar acerca de Dorcas. De Dorcas, dice en el libro de Hechos que había entonces en Jope, dice, una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dice que en ese lugar de Jope, hermanos, ahora en este tiempo, Jope es la ciudad portuaria más importante de lo que es Israel, como es, ahora en este tiempo se llama Jaffa. Es una ciudad grande, importante en Israel, un puerto marítimo en ese tiempo. En ese lugar, hermanos, era un lugar donde había mucho comerciante, tanto griego como hebreo en ese lugar. Y en ese lugar habitaba esta mujer, pero ella tenía unas unas cualidades muy importantes. Ahí se le nombra como discípula, quiere decir que era una seguidora de Cristo. Era una mujer que había aceptado al Señor Jesucristo. La palabra no dice si fue por medio de conocerlo a Él o si no por una predicación, pero una predicación de sus apóstoles, de los apóstoles del Señor. Pero ella dice que esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer, hermanos, dadivosa. Se cree y se piensa, ¿verdad? Como era una persona que le daba al necesitado, se cree que era una persona que de una u otra manera tenía manera para hacerlo. Y aconteció, dice, que en aquellos días enfermó y murió. Y después de ser lavada la pusieron en una sala. Esa era la tradición, ¿verdad? De lo que se hacía cuando alguien moría en ese tiempo. Venía y era lavada con especias aromizantes, con mirra y aloe. Los cuerpos eran lavados ya para prepararlos. Eran vendados, dice, de sus manos y de sus pies. Y luego les ponían un sudario en su cara también, ¿verdad? A ella ya, hermanos, ella ya había muerto de una u otra manera. Y dice que había una gran tristeza, ¿verdad? Era una mujer muy conocida en ese lugar. Y sobre todo una mujer también muy conocida dentro de la congregación que había en ese lugar. Vemos, hermanos, que cuando se nos va alguien que de nuestra congregación de una u otra manera, nos duele a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien muere de nuestras congregaciones, porque ha sido alguien importante para nosotros. Y ella era tanto importante como dentro de la congregación, como aún fuera de la congregación. Y ese es un testimonio grande, ¿verdad? Que yo sé que cada una de las hermanas que está en este lugar, también Dios las usa de muchas maneras dentro de la iglesia, como también fuera de la iglesia, porque es importante para cada uno de nosotros no solamente ser testimonio dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia a veces podemos semejar algo, pero importante mayormente es dar testimonio fuera de la gente, porque fuera de este lugar, porque cuando la gente lo conoce a uno que es cristiano y nosotros hacemos cosas que son incorrectas ante los ojos de Dios y ante los ojos aún de las personas, a veces damos mal testimonio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos que Pedro venía de una ciudad llamada Lida, hermanos. El Señor lo había usado para sanar a un paralítico llamado Eneas. Dice que Lida es un lugar aproximadamente a 32 kilómetros de lo que es Jope.
Se nos hace fácil a nosotros decir cerca porque andamos en carro, pero en ese tiempo era camino a pie. Y entonces llamaron a Pedro. ¿Por qué lo llamarían? Porque sabían que en Pedro, hermanos, como en cada uno de nosotros, pero en Pedro en ese momento, hermanos, estaba la unción del Dios Todopoderoso, hermanos. Un apóstol usado por el Señor en gran manera. Y dice que todos alrededor, cuando llegó Pedro, estaban las viudas llorando por esa mujer. Yo creo que era una mujer bastante querida por mucha gente. Yo creo que de una u otra manera nosotros, cuando muere un familiar, quisiéramos que el Señor hiciera la obra y lo levantara, ¿verdad? Qué hermoso sería para nosotros, pero el Señor tiene sus propósitos en todas las cosas. Y en ese momento estaba mostrando su propósito. Entonces dice la palabra de Dios, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Se imagina la alegría que en ese momento hubo en ese lugar, hermanos? Mucha gente que ya la hacía ya perdida a ella, la vieron levantándose viva, alegre. Yo creo que el Señor hace grandes milagros, hermanos, por medio de, vemos esta resurrección. Aunque vemos que esta resurrección de una u otra manera es una resurrección en el sentido temporal, porque de una u otra manera ella en su tiempo tuvo que entregar su alma al Señor, ¿verdad? Pero fue de alegría para ese momento, para la gente, y dice para los santos de ese lugar. Quiere decir, hermanos, que cuando los hechos llaman santos a los de la congregación, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo, venimos a ser lavados por la sangre de Cristo y somos nosotros santos porque se trata de la manera de que nosotros somos apartados para el Señor, apartados del pecado, apartados de lo malo que antes hacíamos. Y vemos, hermanos, que en esta palabra vemos nosotros la tristeza que provocó el haber la muerte de esta mujer, pero la alegría que dio la resurrección cuando vino nuevamente a vida esta mujer llamada Tabita. Yo creo que cada uno de nosotros, muchos de nosotros a veces, yo creo que el hombre siempre tiene miedo de morir, pero nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad y la confianza de que cuando nosotros muramos, un día vamos a ser resucitados de entre los muertos, hermanos. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos cuando Él nos llame. Y vemos, hermanos, que el significado de Dorcas es gacela. En arameo dice que es Tabita. Y en hebreo se dice sevillá. Vemos la importancia de este milagro, hermanos, para que en ese momento el pueblo de Dios, hermanos, mucha gente se adhirió al cuerpo de Cristo. Por eso muchos a veces se preguntarán si aún en este tiempo seguirán habiendo milagros de esa naturaleza. Y yo creo que sí, hermanos. Yo creo que el Señor siempre nunca cambia. El Señor siempre está haciendo esos milagros, solo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y vemos, hermanos, que la resurrección que Dios nos quiere dar, hermanos, cuando nosotros muramos, va a ser algo distinto a lo que pasó con Dorcas. Va a ser algo distinto y va a ser algo que va a permanecer en nosotros. Vamos a ir aquí a lo que es 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo, dice la palabra, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo
las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la venida de Cristo, hermanos? Yo creo que cada uno de nosotros estamos esperando y guardándonos, ¿verdad?, para irnos con Cristo. Ese es el momento donde, si Cristo viniera en este momento, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, y luego nosotros seremos transformados y nos reuniremos con ellos, ¿verdad?, con Jesucristo allá en las nubes. Muchos de nosotros a veces nos preguntan, ¿está preparado para cuando Cristo venga? ¿O está preparado a entregar su alma si Cristo viene y no tiene miedo de un castigo? Yo creo que a veces muchos de nosotros como cristianos a veces creemos de que por cualquier cosa a veces le fallamos al Señor y que si morimos a veces no iremos a estar preparados para cuando escuchemos la trompeta del Señor. Pero yo creo que es lo que el Señor quiere, que nosotros, cada uno de nosotros nos preparemos, hermanos. Cada uno nos preparemos para ese momento, sea para la venida del Señor, o sea para cuando nosotros entreguemos nuestra alma. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir, hermanos, que aquellos hermanos que han ganado la buena batalla, hermanos, ellos resucitarán primero. Eso es por orden, primero ellos resucitarán. O sea que si nosotros morimos en Cristo, no tengamos miedo, porque nosotros al escuchar esa trompeta seremos levantados con Él, ¿verdad? Y esa es una esperanza que nosotros tenemos y que muchos no tienen, hermanos. Esa es la tristeza de lo que nosotros a veces nos da cuando a veces algún familiar de nosotros o alguien conocido muere sin Cristo. Sabemos que hay condenación para esas personas. Y eso es lo que el Señor nos manda a nosotros, de llevar la palabra a esa gente, hermanos, que no conoce de Dios, para que sean alcanzados por medio de esa palabra de Cristo, ¿verdad? Que Cristo vino y murió por ellos y resucitó también al tercer día por ellos, y Él pagó todos los pecados por cada uno de nosotros. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de estar preparados. No preocuparnos, hermanos, preocupémonos mayormente por vivir una vida en santidad, vivir una vida apartada para Dios, porque de nada sirve el tiempo o lo que yo pueda llegar a ser, sea predicador, sea pastor, ahora sea apóstol o profeta o lo que podrá ser. Los títulos en ese momento no van a valer, solamente la santidad ante el Señor es lo que va a valer. Y eso es lo que cada uno de nosotros, no importa lo grande o lo pequeño, no importa el cargo, si no tiene, lo importante es que somos hijos de Dios, somos comprados, somos hechura de Él, ¿verdad? Y debemos de estar preparados para eso, para presentarnos ante el Señor. Y vemos, hermanos, que la resurrección será para vida y otros para condenación. Y vamos a ver aquí en Juan 5, 28 al 29. Dice, hablando Jesús, dice en Juan 5, 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo creo que ahí vemos que la resurrección, hermanos, de una u otra manera va a estar para todos, sea para el justo o sea para el impío. Y dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Yo creo que para eso es lo que nosotros nos estamos preparando, hermanos. Para estar limpios ante el Señor, para cuando venga ese momento de la resurrección, vengamos y seamos resucitados a vida.
para estar juntamente con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que cada uno de nosotros, desde el momento que llegamos a Cristo, desde el momento que nosotros estamos en un lugar donde el Señor nos ha plantado, donde el Señor ha tenido la bendición de tenernos, ¿verdad? Donde somos instruidos cada día por nuestros pastores, por medio de la palabra. Yo creo que eso es lo que la palabra nos enseña, de que nosotros, hermanos, estemos preparados para esa resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, dice, a resurrección de condenación. Entonces, debemos de estar claros nosotros como hijos de Dios, de que en este caminar del Señor no importa el tiempo, no importa lo que nosotros, hermanos, lo que nosotros podemos hacer por mucho tiempo, sino lo importante es mantenernos rectos ante el camino del Señor. Dice, cuidando nuestra salvación, dice, ¿verdad?, con temor y temblor. Yo creo que cada uno de nosotros, de una u otra manera, en diferentes aspectos de nuestra vida, tanto las damas como nosotros los adultos, los jóvenes, siempre habrán tentaciones en el camino, de todo tipo. Ahora con la tecnología, ahora de muchas maneras, pero siempre han habido tentaciones. Desde el comienzo, desde el principio del mundo, siempre ha habido tentación para el hombre. Entonces el Señor quiere que nosotros, que hemos sido instruidos, hermanos, por el Señor y por la palabra, nos mantengamos en el Señor, hermanos. Y vamos a ir aquí a ¿qué significa la palabra resurrección? La palabra resurrección es el griego anastasis, que significa levantarse. Y hay otra palabra que se llama exanastasis, que es levantarse de la tumba. Y eso es lo que nosotros haremos, ¿verdad?, si somos levantados por Cristo en las nubes. Y ejerce, dice, levantarse, resurrección, restauración. Restauración de la vida junto con la plenitud del ser y la personalidad posterior a la muerte. Esa es la palabra que se usa para cuando Dorcas fue resucitada. Ella, de una u otra manera, cuando ella resucitó, fue la restauración de la vida junto con la plenitud del ser y la personalidad de ella, ¿verdad? Pero cuando nosotros seamos resucitados y vamos a ser, dice la palabra, que vamos a ser transformados, ¿verdad? Como lo fue Jesucristo cuando Él resucitó. Dice que después fue transformado Él. Y eso es la diferencia entre la resurrección, que cuando Cristo venga, ¿verdad?, cuando nosotros, de una u otra manera, si hemos muerto, vamos a resucitar en Cristo, nuestro cuerpo va a ser transformado. Un cuerpo maravilloso, hermanos, un cuerpo espiritual. Yo creo que eso es lo que debemos de anhelar cada uno de nosotros, ¿verdad? Esperar esa resurrección cuando alguien muere de nuestros hermanos o de nuestra familia, pensar y creer, ¿verdad?, que ellos, hermanos, un día van a ser resucitados y transformados. Y esperar nosotros también, hermanos, que al momento de nuestra partida estemos nosotros completamente viviendo una vida santa, una vida agradable al Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Es un día a día el caminar del Señor, un camino difícil, pero no un camino imposible, porque tenemos a nuestro Señor de nuestra parte, hermanos. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 6, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esa es la primera resurrección. Esa es la resurrección, hermanos, de aquellos hermanos de los que hayamos muerto en Cristo. Vamos a reinar con Cristo, dice, 1000 años, hermanos. Esa es la primera resurrección de la que nosotros queremos ser parte un día cuando llegue ese tiempo. Cuando llegue ese tiempo queremos nosotros ser parte de esa primera resurrección. No estar nosotros, hermanos, no estar nosotros esperando la condenación. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, ha sido instruido para vivir una vida agradable al Señor, conforme a lo que el Señor quiere cada día, hermanos, que le sirvamos, ¿verdad?, de una manera correcta. Y la resurrección es una parte importante de lo que es la doctrina del Evangelio, de las buenas nuevas del Señor. Yo creo que si la resurrección no existiera, si no se hubiera dado por medio de Jesucristo, yo creo que la esperanza del ser humano, de nosotros, no fuera buena. Pero nosotros tenemos la plena esperanza que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él, hermanos. Es una Apocalipsis, capítulo 20, del 12 al 13. Esa es la segunda resurrección. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno, hermanos, según lo que nosotros hagamos en este mundo, según lo que sea nuestro caminar en este mundo, sea bueno o sea malo, un día estaremos, hermanos, estaremos frente a Dios. Unos dice la palabra que para vida eterna y otros para condenación eterna. Y vemos, hermanos, que en ese momento serán juzgados, dice, cada uno según sus obras. Yo creo que nosotros, hermanos, el Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor ha restaurado a cada uno de nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas por medio de su sangre, hermanos. Cada uno de nosotros dice que hemos pasado de muerte a vida en el Señor. En este tiempo nosotros hemos resucitado, ¿verdad? Literalmente en la carne. Nosotros antes éramos nosotros, vivíamos conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra. Pero ahora en Cristo somos distintos y queremos un día, hermanos, ser resucitados por el Señor. Tener ese privilegio grande, hermanos, de estar junto con Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros, hermanos, perder esa salvación? Pues yo creo que alejándonos de lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Siempre el pueblo dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Dice la palabra de Dios. Yo creo que nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado entendimiento. Si a veces nosotros podemos perder la salvación, es porque a veces nosotros dejamos de hacer lo que el Señor nos manda. Cada uno de nosotros un día tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho en su vida. Y queremos dar buenas cuentas, hermanos, para que podamos ser resucitados por el Señor en el momento que escuchemos, hermanos, esa trompeta. Cuando el Señor haga su llamada, hermanos, cuando Cristo venga en las nubes, podamos ser levantados, sea arrebatados o si no, arrebatados por Él, o si no, hermanos, si hemos muerto, pues levantarnos, hermanos, de donde estemos y estar con el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, somos los responsables de nuestra salvación. El Señor ya hizo su parte y yo creo que el Señor es bueno y maravilloso, hermano. Gloria al Señor.
Y esto es, hermanos, lo que el Señor me daba en esta hora para decirle al pueblo de Dios que guardemos nuestra vida, hermanos, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor, y eso es lo que cada uno de nosotros queremos. El Señor me los bendiga, hermanos. Es una bendición, ¿verdad?